Buenas noches, compañeros. Nuestro equipo de trabajo está conformado por el presbítero José Manuel Rojas Buitrago, Cirrey Arcila Ramírez, Jairo Alonso Méndez Méndez, Ferney Alonso Rodríguez Zapata y Mónica María Serna Suárez, quien les habla. Nuestro tema a tratar es educación popular, formación política y rol del formador. En esta diapositiva encontrarán un mapa mental que es un pequeño resumen con palabras precisas del tema que nos corresponde. A continuación vamos a observar la exposición de cada uno de mis compañeros. Esperamos sea de claridad para cada uno de ustedes. Bienvenidos, queridos docentes, en la experiencia de la maestría en educación. Estamos analizando la educación popular, nuestra opción de Carlos Aldana. ¿Qué aportes nos da este texto en esa experiencia pues innovadora de la educación? Entonces, este texto nos presenta la educación como un instrumento de paz pedagógico, un instrumento pedagógico, donde nos da las bases ciudadanas para desarrollar y fortalecer el poder comunitario. Bueno, tenemos una crisis a nivel de Centroamérica, una crisis en la educación. Esa crisis se debe pues cuando no se entiende lo que tratamos de comunicar, y eso entonces produce una crisis, y únicamente pues para salir de esa crisis podemos transformar este escenario con la renovación de la actitud, nuevos métodos para acercarse a la población. Esa es la pieza fundamental. Entonces si entendemos la formación como el proceso por el cual vamos construyendo, haciendo la personalidad total de alguien, entonces esos métodos y esas técnicas de la educación popular nos forman, además de estar en fila para ir creciendo en la individualidad, nos van colocando también en fila para ir permaneciendo en esa experiencia de desarrollo. Tenemos entonces muchos elementos de la educación. Tenemos el desarrollo de proyectos educativos pedagógicos alternativos, donde vamos despegando de un maestro, de ser un maestro que se resiste al cambio, a un maestro donde mira la objetividad de la educación desde todos los puntos de vista. Tenemos entonces las ideologías que van pues acompañando el proceso educativo, los intereses políticos, sociales, bueno, tantas cosas que pueden ir iluminando una educación novedosa, donde la parte educativa popular se promociona con la actitud. Muy buenas noches, compañeros. Me corresponde en este momento hablarles de la formación política como herramienta de transformación de la vida personal y social. Lo primero que debemos hacer es tratar de establecer una relación entre educación popular y política. Para ello tomaremos como base una afirmación del profesor Carlos Aldana, para quien la educación popular y la política tienen una relación vinculante en todos los ámbitos de la actividad humana. Es por esta razón que debe concebirse a esa educación popular como un instrumento pedagógico político cuya finalidad es formar individuos autónomos y críticos de su realidad. Antes de continuar, es necesario que tratemos de precisar qué se entiende por política, puesto que dentro de esta exposición es un concepto fundamental. Para ello, nos remitiremos a las etimologías y a Aristóteles. La palabra política, de su etimología, se deriva del concepto griego polis, que es ciudad. Los griegos entendían la política, politeia, como la teoría de la polis, es decir, como la reflexión cuidadosa de cómo construir en conjunto una mejor ciudad. Aristóteles
en el libro primero de la política, nos definirá al hombre como un son politicón, es decir, como un animal político, un ser para la civilidad o un animal social. Este mismo pensador establecerá lo que llamaríamos los tipos de bios o de vidas, entendido esto como maneras de existir de los hombres. Dentro de esos bios, él va a distinguir uno que es fundamental, que es el bios políticos. Ese bios políticos es la vida política llevada a cabo por los gobernantes cuando cultivan la justicia y buscan educarse en la virtud como actividad fundante de su hacer. Ya han pasado muchos siglos desde que Aristóteles realizó sus reflexiones y hemos llegado a un punto en que dentro de una democracia efectiva el pueblo es el soberano. Pensemos en el contrato social de Rousseau, donde él de una manera radical nos dice que el único soberano es el pueblo. Por la anterior razón ya no podemos decir que somos únicamente seres comunitarios, sino que somos gobernantes, gobernantes de nuestras vidas, que tenemos una responsabilidad frente a los otros. Por esto es fundamental que el pueblo se eduque en la virtud como punto central de su hacer y su ser en comunidad. Para los griegos la virtud, arete, es la excelencia en la acción a la cual se llega a través del aprendizaje teórico y la práctica. La formación política, entendida como una educación en la excelencia para el ser y hacer comunitario, implica una apuesta por la educación popular como herramienta crítica de análisis de la realidad. Formar políticamente no es adoctrinar, sino tomar una posición de rechazo frente a la dominación y exclusión que han padecido muchos pueblos a partir de la colonización de su pensamiento y la pauperización de sus vidas. Ciertamente, existen hoy día personas que están en el analfabetismo y el conformismo debido a que se les han negado otras formas de pensar y pensarse en el mundo. Se les ha hecho creer que merecen su suerte y se los ha esclavizado a una forma de vida cuya lógica se expresa incluso con la reverencia a quien los ha alienado a partir de una forma de trabajo pésimamente remunerado que no permite subsanar ni siquiera sus necesidades básicas. Es por lo anterior que debe entenderse la relación entre educación popular y formación política como el proceso colectivo de transformación de la vida personal y social. Una formación política debe integrar en el individuo su carácter de ser social, su son politicón y su deber de formarse lo mejor posible, su bios políticos, con el fin de transformarse él en un individuo comprometido con el mejoramiento de su realidad personal y social. Ahora bien, quien recibe una buena noticia solo desea compartirla. Es por ello que quien ha analizado críticamente su realidad y ha descubierto en ella las lógicas de colonización del pensamiento y pauperización de su vida, busca compartir este hallazgo a otros para que, en tanto seres comunitarios e individuos políticos, busquen en conjunto formas de salida a estas lógicas de subyugación. Una auténtica formación política, como lo expresa el profesor Andrés Carmona Cardona, citando a Enrique Dussel, precisa la necesidad de pensar y restablecer la auténtica democracia de nuestros pueblos, para que la participación política no sea solo un derecho, sino un problema central de la reflexión crítica a partir del cual se puede propiciar el cambio y la transformación social. Ante la crisis de la política en América Latina, es necesaria una renovación del papel de los individuos como seres políticos. Para ello, se precisa la utilización de nuevos métodos para acercarse a la población, tales como el conocimiento de los códigos que utilizan en su comunicación y el conocimiento de las diferentes manifestaciones de su cultura, todo ello con el fin de poder construir modos de aprender pertinentes que faciliten el diálogo entre las diferentes interpretaciones del mundo. Ciertamente es necesario aprender a escuchar al otro para poder realizar un enriquecimiento mutuo. Es preciso en este momento que se dé un empoderamiento de quienes han sido silenciados y excluidos en su dimensión de sujetos políticos activos,
críticos y transformadores de su realidad. Muy buenas noches, yo les voy a hablar acerca del rol del formador en la educación popular. Se dice que en todo proceso educativo la materia prima o el protagonista es el estudiante o el pueblo. Sin embargo, muchas de las prácticas son contradictorias porque giran en torno al formador. Es decir, que son los formadores quienes terminan siendo los verdaderos protagonistas. Pero en la educación popular se busca que el formador sea un intelectual orgánico, que tenga una postura clara, que esté al servicio de la comunidad y que realmente esté comprometido al proceso de transformación y de liberación popular. Mucho se habla de que el formador debe tomar una posición neutral porque de lo contrario estaría manipulando al grupo. Pero en realidad el formador debe mantener su postura y debe conducir al grupo en el sentido correcto, sin manipulación, utilizando una metodología participativa donde genere conocimientos en plena libertad. El formador también es el encargado de planificar y de diseñar el proceso con unos objetivos claros, para conducir al grupo a través del análisis, de la crítica y de la reflexión. Por eso es que el formador debe ser versado y debe dominar el tema, siempre con la claridad de saber para qué se discute y qué es lo que se quiere lograr. Hay que tener claro, además, que el formador no es meramente un moderador, el cual se limita a dar la palabra, sino que es una persona que opina de manera oportuna, que genera y que propicia la participación, que tiene la capacidad de preguntar y de cuestionar al grupo, que debe promover una participación libre, consciente, entusiasta, que debe mantener también siempre un ambiente de confianza, sin olvidar tener una metodología dinámica para poder llegarle más al pueblo y mantenerlo atento, animado y activo. El formador es, pues, una persona oportuna en sus intervenciones, que procura siempre ir obteniendo conocimientos a través de los porqués, pero teniendo él mismo una postura clara, sin olvidar tener un equilibrio, mantener un equilibrio en su rol y saber cuándo callar. Buenas noches, compañeros. El tema que me corresponde es hablar sobre cualidades del formador. Quien forma debe ser aquella persona que conduzca a reflexionar, analizar y sintetizar al grupo para alcanzar su objetivo. Es por esto que es necesario tener claridad sobre cuáles son las actitudes y cualidades de este, para poder generar en el otro un impacto positivo, que se verá reflejado en la relación con la sociedad. Empezamos mencionando que debe ser sencillo y amistoso. El formador debe brindar su conocimiento al otro, con claridad y logrando que éste pueda entender de manera precisa lo que se le está transmitiendo. Claro está, el formador no puede creerse más que el otro, solo por lo que sabe. Recuerde, la verdad absoluta no la tiene nadie. El respeto. Debe existir un clima cálido en donde el formador conduzca, pero que a su vez genere el diálogo y participación a los otros. No solo él tiene el conocimiento, es más significativo el proceso cuando se construye conjuntamente. La autoridad no es aquella que genera miedo o temor, es aquella donde el formador se muestra firme y respetado porque es cordial y fraterno. El lenguaje se requiere entonces que el formador utilice primero que todo un lenguaje sencillo, donde pueda desmenuzar los contenidos y así lograr su plena comprensión. No solo las palabras expresan nuestra postura corporal, nuestros gestos y acciones pueden generar más lenguaje que una sola palabra. Cuando manejamos adecuadamente el lenguaje, podemos generar en sí una excelente didáctica. Para finalizar, es necesario recordar que para que pueda haber una buena coordinación, debe existir claridad teórica, compromiso probado, actitud de servicio, dominio de la metodología y conocimiento y manejo adecuado del tema o situación que se esté tratando,
Solo esto se desarrollará mediante la praxis. Para concluir esta presentación, podemos ver a la educación popular como un método para facilitar el camino para alcanzar el objetivo de desarrollar una sociedad justa e igualitaria a través de la reducción del analfabetismo, lo cual significa que esa educación debe fomentar a los miembros de las comunidades a aprender a leer y a escribir y a comprender lo que expresan a través de esos dos movimientos. La misma educación popular permite acercarse mejor a las comunidades, formando, de ser posible, a los futuros militantes o líderes de las comunidades, pudiéndose garantizar que se adhieran permanentemente a un movimiento político, que también podría redundar en lo que denominamos como partidismo. Dentro del rol del formador, consideramos que los protagonistas del proceso educativo son todos los miembros de la comunidad, tanto en conjunto como individualmente, pero en cierta forma el papel se cambia hacia el formador, el cual no puede ser ajeno al proceso, así su origen no se encuentre en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de su origen, el formador debe mentalizarse para hacer una pieza dentro del engranaje comunitario y no puede ser neutral bajo ninguna circunstancia, porque aparte de conducir, no puede manipular al grupo, ya que maneja una metodología y una pedagogía que generan conocimientos y actitudes que se relacionan con la comunidad. Es más, el formador debe ser una persona que tiene su propia concepción del mundo y una concepción política de lo que es una sociedad. Respecto al rol específico de la coordinación por parte del formador, concluimos que el formador conduce a los grupos al logro de los objetivos planteados, lo cual obliga al mismo a ser responsable al formular los objetivos y al dominio de los temas, no simplemente otorgar palabra a los demás miembros sin tener una base de conocimientos clara y estructurada. El coordinar también incluye saber integrar, animar, generar y propiciar la participación del grupo. Debe crear confianza dentro del mismo y entre todos sus miembros y animándolo en los momentos de crisis. Debe igualmente fomentar una participación entusiasta a partir del dominio del tema. Debe fomentar que cada miembro de la comunidad domine el tema hasta donde su percepción lo permita. Coordinar es saber preguntar, saber qué preguntar y saber cuándo hay que preguntar. Siempre surgirán nuevos interrogantes a resolver cuando el grupo llega a un límite dentro de sus conocimientos. Y estos mismos, junto con las interpretaciones, se obtienen paulatinamente y en orden. Coordinar es saber opinar y saber callar. Se debe guardar equilibrio entre el verticalismo y el respeto. No se puede ser excesivamente vertical y no se puede ser excesivamente respetuoso con el grupo. Mejor dicho, no se puede ser tirano y tampoco puede ser servil hacia los miembros del grupo. Y como se había citado, el formador debe saber integrarse al grupo, partiendo del hecho de que no necesariamente él mismo tiene su origen en la comunidad. El formador debe ser un compañero más, no debe ser un maestro que el grupo deba
respetar a través del miedo y de la imponencia. De ahí se parte que el lenguaje que debe utilizar el formador debe ser sencillo, sin simplismos, con el fin de que las ideas sean comprendidas, complementándose con el enriquecimiento a través de los conocimientos y costumbres que expresa el pueblo, el cual es variado y profundo. Por último, el formador debe ser paciente y saber serlo, pero no puede ser callado e inactivo. Debe saber utilizar el lenguaje corporal. Muchas gracias.